Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo van? ¿Cómo pudieron arrancar con el trabajo práctico nuevo? ¿Cómo les fue con la instalación de ese driver que vimos en la última clase? ¿Cómo instalarlo para poder trabajar ya desde el Eclipse, consumiendo datos de las bases de datos que habíamos creado? Habíamos visto en la última clase cómo nosotros podíamos importar una base de datos, y la base de datos que importamos en ese caso era la base de datos Word. Y también habíamos descargado un driver que nos sirve para que podamos trabajar desde el Eclipse, consumiendo datos de las bases de datos que tenemos en el MySQL. Todo lo pudieron instalar, lo pudieron hacer funcionar. ¿Alguno tuvo algún inconveniente? Bien, hoy, durante la clase de hoy, vamos a continuar trabajando con eso. Más tarde vamos a proponer grupos y unos ejercicios para que podamos resolver. Así que estaría bastante bueno que todos tengan funcionando en sus máquinas eh, ese driver para poder conectarnos desde Eclipse a las bases de datos. Bien, les comparto pantalla, así arrancamos con lo de hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar a ver ya el trabajo práctico número 2 de este módulo, que es el módulo 4. Bien. En este trabajo práctico nos piden que siempre necesites crear una base de datos, vas a tener que crearla desde el MySQL Workbench, y luego recién vamos a conectarnos para realizar las modificaciones desde nuestro programa en Java. Eso tenganlo en cuenta, que siempre vamos a tener que tener creada primeramente nuestra base de datos desde el Workbench, y después recién vamos a empezar a poder consumir datos de ella, o realizar alguna modificación desde nuestros programas que estemos creando en Java. Bien, el ejercicio número 1 nos pide que importemos el driver dentro de nuestro Java Project, que es lo que vimos en la clase anterior. Lo vamos a repasar ahora un poco, ¿sí? Dentro de las diapositivas, dentro de las diapos de la unidad 4, tenemos un link que nos lleva a la descarga de este driver, que es el que tenemos que instalar dentro de nuestro proyecto Java para que podamos consumir las bases de datos. Bien, ahí ustedes tienen que descargarlo. Una vez que lo terminan de descargar, lo descomprimen y van a obtener de esa manera un archivito que es de extensión jar, ¿sí? El MySQL Connector Java 8.028.jar. Ese es el que tenemos que nosotros importar dentro de nuestro proyecto Java. Acá yo tengo mi proyecto Java, lo llamemos base de datos. Si yo hago clic derecho sobre mi proyecto Java y voy a Properties, después voy acá a Will Path, ¿sí? En esta tercera opción, y aquí debería ir a librerías, a libraries. Me posiciono sobre el Module Path y me van a permitir poder seleccionar cualquiera de estos botones. Yo tengo que seleccionar el Add External Jars, agregar jars externos. Seleccionamos ese, y ahí tenemos que buscar dentro de nuestra computadora el archivito que descargamos, que era el MySQL Connector Java 8.028.jar. Lo abrimos y aplicamos los cambios y cerramos, ¿sí? Con eso ya veríamos dentro de nuestro Java Project que tenemos el driver para que podamos conectarnos a las bases de datos. Bien. Eso lo tenían explicado dentro de las diapositivas, era lo que tenían que realizar para hoy, para que hoy podamos ya arrancar con el nuevo trabajo práctico. Habíamos dejado también, habíamos visto que podíamos nosotros, podíamos importar una base de datos dentro de nuestro Workbench. Bien. También les había indicado que dentro de los recursos que tenemos dentro del Moodle, en el módulo 4, hay un recurso que es la base de datos Word, que es la que ustedes tenían que importar y desde la cual vamos a consumir también datos de ella dentro de nuestro proyecto Java, ¿sí? Nosotros teníamos dentro de lo que es el Moodle,
en el módulo 4 tenemos la teoría 1 y 2, la teoría 3 y 4, los prácticos, y abajo tenemos recursos, ¿sí? Tenemos que descargar estos recursos, y una vez que los descarguemos, los descomprimimos, y vamos a llegar hasta, hasta tener, luego que lo descargamos, tenemos que llegar a Word-DB, que es la base de datos que vamos a consumir, ¿sí? La tenemos ahí. Una vez que la descargamos, tendríamos que abrir el Workbench, ¿sí? Acá voy a borrar esto, que no nos importa. Abrimos el Workbench, y para poder importar esta base de datos, lo que teníamos que hacer es ir a File, OpenSQL Script, y ahí tenían que seleccionar el archivito que era Word, que es del tipo SQL Text File. ¿Sí? Lo seleccionan, lo ejecutan, y se les va a crear la base de datos, que era la base de datos Word con la que estuvimos trabajando en la clase anterior de la semana pasada. Bien, hasta ahí espero que hayan podido lograr hacer funcionar sus proyectos Java. Y desde ahí empezamos a ver cómo era la conexión con la base de datos. Habíamos creado unas constantes de tipo final, que una maneja el driver, el JDBC driver, y le pasamos un string en donde es la ubicación de ese driver, después la URL de la base de datos. Creamos también una constante final para el usuario, que habíamos dicho que por defecto es el que se creó cuando instalamos el MySQL, que era root. Y también le pasamos la contraseña que pusimos nosotros al MySQL al momento de la instalación, ¿sí? Esa contraseña es la que le hayan puesto ustedes personalmente cuando instalaron el MySQL. Vimos los objetos que vamos a utilizar dentro de Java para poder realizar la conexión, que son básicamente el connection y el statement, ¿sí? Cada uno de ellos tiene diferentes métodos que nos van a permitir conectarnos. El primero de ellos es el de connection, que es el driver manager.getConnection, al cual le pasamos la URL de la base de datos, el usuario y el password. Con eso se va a iniciar la conexión a la base de datos. También, basándonos, utilizando este objeto connection, vamos a crear un statement que es el que nos va a permitir a nosotros poder conectarnos a la base de datos y poder ejecutar las sentencias que queramos. También habíamos creado un objeto de tipo resultSet, que es el que nos va a permitir, por el medio del STMT, del statement, ejecutar las consultas y obtenerlos dentro de un string, y ejecutar las consultas y poder trabajar con los datos ya desde Java. ¿Sí? Habíamos visto este ejemplo consumiendo datos de la base de datos Word, y habíamos mostrado, creo que el nombre y el código nomás en el caso nuestro, pero teníamos en la diapositiva cómo podíamos hacerlo. También tenemos dentro de la diapositiva un cuadrito que nos indica los tipos de datos que podemos obtener de nuestras consultas con el resultSet. Podemos obtener datos de tipo entero, doble, booleanos, string, date, time, diferentes tipos de datos que podemos obtener a través de los diferentes métodos que tenemos dentro de esta clase, que es resultSet. ¿Sí? Bien, finalmente habíamos visto un poquito para controlar las excepciones, y también habíamos aclarado que al finalizar, al dejar de utilizar cada uno de estos objetos que habíamos creado, tenemos que cerrar el resultSet, el statement y la conexión con la base de datos. ¿Bien? Bien, habíamos logrado ver entonces los países y el código de cada país, y había quedado como tarea para la casa poder determinar cuántas personas existen en el mundo según esta base de datos. Bien, no sé si alguien logró hacer esta consulta y obtener el resultado acerca de cuántas personas existen en el mundo según esta base de datos que estábamos consumiendo. Hay uno de los chicos, sí, Franco, ¿y tenés la consulta? ¿Sí la vemos en clase? ¿La consulta que utilizaste?
Bien, si la tenés, compartila y la vemos un toque. La podemos hacer desde aquí. Mm, mm, mm. Bueno, si Franco la logra tener, lo vemos al ejercicio resuelto. Continuemos con lo que teníamos después. Bien. Y para hoy íbamos a ver cómo seguir trabajando con las bases de datos desde Java, pero ya vamos a ver otros métodos. Por ahora solo habíamos visto cómo efectuar consultas y traer datos desde la base de datos. Hoy vamos a ver cómo poder crear, cómo crear tablas y cómo también vamos a poder modificar algunos campos, eliminar algunos campos, insertar datos y registro dentro de estas tablas que vamos a crear ya desde nuestra aplicación en Java y agregándole datos a nuestra base de datos. Bien, ahí nuestro compañero Franco nos compartió el código de cómo saber la cantidad de personas que hay en el mundo. Yo voy a ocupar solo lo que tiene dentro del file. Quiero ver qué pusimos acá. Sí, una opción sería, no sé si es la que vos hiciste, sería poner un acumulador que inicialice en 0, ¿sí? Y bueno, ir acumulando el país. Claro. Tree, country, code, RCD, bien, la población. Pero acá te va mostrando por cada país la población. A ver. Claro, no, no, no. No, no era ese. Justamente era. Bueno, después lo vemos. Continuemos con la clase. Sí, vos fuiste mostrando la población de cada país. La idea era que inicialicemos un int en cualquier número y lo vamos comparando. ¿Lo tenés hecho? Ah, vos lo tenés con el try y el catch. Long zoom, nada, lo hiciste como long. A ver, volvamos con este. Los try y catch no lo vamos a tomar. Vamos a atacar. A ver, este creo que sí debería ser el que funciona. No iría. Y vamos a ver. Acá vos tenés un long zoom. Suma. Ah, disculpen. Pensé que estábamos viendo. Acá estoy copiando el código que nos compartió el compañero. Esto de las constantes siempre van a ser la misma. Siempre vamos a apuntar a la misma base de datos, a la URL. El usuario y la password tampoco cambian. Lo único que vamos a cambiar es dentro del public static void main lo que trabajemos. La conexión y todo eso tampoco nunca va a cambiar. Recién empieza a cambiar todo a partir de la consulta que nosotros tiremos a la base de datos. ¿Bien? Eso lo ponemos dentro de un result set y desde ahí entonces podemos empezar a trabajar los datos. ¿Bien? Acá el compañero nos compartió su código y creó un long zoom y hizo la consulta select asterisco from country. Select asterisco hiciste vos. Yo hice directamente name y from. Bueno, hace eso, hace un result set. El nombre creo que no es necesario. Esto tampoco es necesario, esto era algo mío. El result set ya lo tenés definido. Hasta ahí.
Y entonces llegas como resultado a que la población total es 6.078.000, bueno, un número gigantesco, sumando. Ayer uno de los chicos de otra comisión me pasó el resultado al que llegó. A ver, voy a ver si es igual al que vos estás llegando. ¿Ese es el resultado que te dio Franco? ¿Te acordás? Si ese es el que te dio a vos. Creo que era algo con 7 millones, si no me equivoco. Sí, a otro chico le dio diferente. Sería cuestión de chequearlo, pero está bien pensada la lógica, ¿sí? Era crear justamente un inicializador en cero y le íbamos a ir sumando toda la cantidad de que obtengamos de población por cada país, ¿sí? Por eso hicimos, ese es el asterisco, en donde vamos... Sí, yo también consideraría el de los países, porque cada país tiene ciudades, pero nosotros estamos tomando la población por cada país. No sé cuál habrá sido el criterio del chico de la otra comisión que vi, porque no llegué a ver su código, pero está acertado lo que hiciste. Yo lo hubiera hecho igual que lo que vos lo planteaste, digamos. Inicializando un sumador en cero y ir sumando dentro de ese acumulador la población que vamos obteniendo y hasta que se termine el result set, y ahí ya podemos obtener un resultado final tal cual como vos lo tenés ahí. Bueno, ahí el compañero hizo la tarea y les compartió a ustedes, así que ya tienen también resuelto ese ejercicio, que creo que más adelante, creo que en el ejercicio 7 se los pide, así que ya lo van a tener resuelto. Bien, hasta ahí es lo que vimos en la clase anterior, en la clase pasada, y hoy vamos a continuar y avanzar un poco más dentro de bases de datos trabajadas desde las aplicaciones que vamos a crear en el Eclipse. Bien, vamos ahora a ver cómo crear una base de datos o un esquema vacío desde MySQL Workbench, y accederemos a ella para crear tablas y añadir valores, pero desde nuestra aplicación en Java. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir el Workbench. Bien, yo ahora les voy a mostrar, me voy al Workbench, avísenme si es que ven mi pantalla. Acá nosotros tenemos en el navegador las bases de datos que vamos creando. Hasta ahora tenemos la base de datos de universidad y Word, y ahora vamos a crear una nueva base de datos. Bien, nosotros la podemos crear desde aquí, ¿sí? Tenemos que hacer, posicionarnos en esta parte blanca, hacer clic derecho con el mouse, y una vez hacemos clic derecho con el mouse y ponemos Create Schema. Bien, de esta manera se nos va a abrir una pantallita, que es la que vemos aquí. Le tenemos que colocar un nombre a este nuevo esquema, que nos pide justamente dentro de la diapositiva que se llame AutoJob, esta nueva base de datos. Así que le vamos a poner el nombre que nos indica en las diapositivas. Bien, dejamos todos los campos como están por defecto y damos clic en Apply, ¿sí? En aplicar. Ahí nos va a mostrar que se va a crear el esquema AutoJob. Nosotros le damos directamente en aplicar. Se va a empezar a ejecutar todas las consultas de SQL para poder crear la base de datos y por último finalizar. Bien. Hacemos un refresh all y vemos acá que ya tenemos creada la base de datos AutoJob, ¿sí? De esa manera ya tenemos creada una nueva base de datos desde el Workbench, que es lo que nos indicaba en principio del trabajo práctico, que sí o sí para poder ingresar, crear nuevas tablas, crear nuevos registros, tenemos que tener primeramente creada la base de datos dentro del Workbench. Y ahora sí, desde desde nuestra aplicación en Java, nosotros vamos a poder ingresar, crearles las tablas y crear también registros dentro de esa base de datos que llamamos AutoJob. Bien, una vez que ya pudimos crear esta base de datos, recién podemos volver a nuestro proyecto Java. Yo voy a borrar todo esto que
ya no nos sirve. Vamos a borrar esto. Vamos a dejar solo la parte de la conexión y del SQL y el result set. Después todo lo demás no nos sirve por ahora. Esto va a ser común en todos los programitas que estemos escribiendo, así que lo dejamos, ¿bien? Y bueno, siguiendo un poco lo que dicen las diapositivas, estamos aquí, creamos ya el esquema, nuestra nueva base de datos, que llamamos AutoJob, es lo que yo les estaba mostrando recién en pantalla. Tienen ahí todos los pasos, cómo hacerlo dentro de las diapositivas. Y una vez que hicimos esto, recién podemos empezar a trabajar desde el Eclipse, ¿sí? Desde nuestra aplicación en Java. Bien, aquí lo que vamos a hacer es simplemente cambiar la base de datos sobre la cual estamos trabajando. Anteriormente, si vemos, yo estaba trabajando sobre la base de datos Word, y ahora solo tendría que cambiar a que trabajemos sobre la base de datos AutoJob, que va a ser la base de datos a la cual yo le voy a crear ahora tablas, y también vamos a insertarle valores dentro de esas tablas. ¿Bien? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar dentro de nuestro proyecto en Java, ¿sí? La dirección de nuestra base de datos. Yo primeramente estaba trabajando en Word y ahora voy a tener que trabajar sobre auto-job, que es como llamamos a esta nueva base de datos que acabamos de crear. Bien, tenemos que hacer eso y ahora sí podemos empezar a utilizar el método executeUpdate, que este no es útil cada vez que lo que vamos a realizar sobre la base de datos ya no es una consulta, sino una actualización. En este caso, lo que vamos a hacer es crear las tablas e insertar valores dentro de cada una de esas tablas. Bien, tenemos todas las instrucciones para seguir esto dentro de las diapositivas, así que la vamos a seguir desde ahí. Lo voy a ir tipeando un poco, ustedes cualquier cosa me consultan. Bien. La conexión a la base de datos sigue siendo igual, tenemos un objeto connection y un objeto statement, le mandamos la URL, el usuario y el password para la conexión, y luego con el statement creamos el statement, bien, basándonos también en el connection. Creamos un string llamado SQL y es ahí en donde vamos a poner la primera consulta. En este caso tenemos ya la base de datos AutoJob y lo que vamos a hacer es crearle tablas a esta base de datos. La primera tabla que le vamos a crear es la tabla departamento, ¿sí? Bien, vamos a crearle la tabla de departamento, que es, la consulta debería ser create table, departamentos. Está en inglés lo que tenemos dentro de las diapositivas. Si ustedes quieren, pueden seguirlo tal cual como están en las diapositivas, o transformar esos campos en español. Bien. Bien, sabemos que para crear una tabla nueva usamos el create table, el nombre de la tabla que estamos creando, abrimos paréntesis y simplemente con R y N lo que vamos a hacer es un salto de campo, acá, como muestra la diapo. R y N lo que vamos a hacer es simplemente un salto. Bien, acá deberíamos poner un más, otra vez abro y cierro, y pongo que el primer campo que va a tener nuestra tabla va a ser un ID, ¿sí? Va a ser de tipo int, es un campo que es not null, y es autoincremental, ¿sí? Autoincremento. Ponemos una coma. Bien, esto lo que más tiempo nos va a llevar es tipear estas consultas para que se puedan ejecutar. Bien, yo voy a ir haciendo esto. ¿Cómo va? Voy a copiar toda esta fila. Entonces, el segundo campo es nombre. Se va entendiendo lo que voy haciendo, es simplemente
escribir la consulta en SQL, ¿sí? El segundo campo es nombre. Este es un campo de tipo varchar con 25 caracteres, que va a ser not null, y bueno, este no es necesariamente que sea autoincrementado. Bien, y tenemos por último, dentro de esta consulta, que es definir que el primary key de esta tabla va a ser el ID. Bien, entonces primary key, el ID, y con esto finalizamos nuestra primer consulta. Bien, ponemos simplemente, cerramos el paréntesis y punto y coma, y con esto cerramos y terminamos nuestra primer consulta. Bien, luego de hacer eso, vamos a hacer un STMT. Bien, luego de haber creado el statement y tener esto, lo que vamos a hacer es un STMT, que es el statement, punto execute update, y le pasamos la consulta y la tendríamos creada la primera tabla. ¿Sí? Podríamos mostrar un cartel. Acá simplemente podemos mostrar un cartel que la tabla se ha creado. Bien. Ok. Con eso entonces, con el STMT y el execute update, con este método del statement, nosotros vamos a poder ir creando nuestras tablas desde la aplicación en Java. También vemos ahí que podemos insertar valores dentro de esta tabla, también utilizando el execute update, ¿sí? No le voy a insertar valores yo, pero ahí tenemos un ejemplo. Vamos a insertar solamente para esta tabla, como para que tengamos una idea. Tenemos el SQL, es el string en donde vamos a escribir la consulta que vamos a ejecutar, ¿sí? La consulta para insertar datos dentro de una tabla, como recordamos, es insert into la tabla de departamentos. Sería la tabla que acabamos de crear. Insert into departamentos. Acá debería ir el barra RN. Y aquí entonces debería ir values. Values R y N. Y acá podemos pasar el primer registro que vamos a agregar. Le vamos a agregar, el primer campo es el 1, coma, y vamos a seguir el ejemplo que tenemos en la diapo, que es HR. Bien. Luego de cada consulta, un punto y coma, yo voy a poner, solamente voy a crear voy a agregar solamente un registro a esta tabla, así que lo dejo simplemente ahí. Bien. Punto y coma, y nuevamente con el stmt.execute el execute update, para que se ejecute esta consulta que acabamos de crear para el ingreso de un nuevo registro dentro de nuestra tabla departamentos. Bien, ¿me siguen hasta ahí, chicos? ¿Van entendiendo lo que estamos haciendo? De todas maneras, igual en este caso, podríamos poner un cartelito acá que nos diga que se han cargado los registros dentro de la tabla departamento. ¿Sí? Cargados los registros dentro de la tabla. ¿Sí? Es simplemente un mensaje a modo de novedad para saber qué es lo que ha pasado con la consulta que hemos creado. ¿Sí? Yo les comentaba en la clase anterior
que por ahí lo mejor es primero probar las consultas en el MySQL y después directamente las copiamos en este string y simplemente la ejecutamos desde Java. Bien, de esa misma manera también tenemos que crear las demás tablas. Bien, hasta ahora tenemos estas, ahora vamos a crear las demás. Voy a copiar todo esto para seguir creando las demás tablas. ¿Sí? Vamos a crear un par. Ahora voy a crear la tabla empleados. ¿Sí? Vamos a utilizar el create table, empleados. Esto va a tener un ID, como vemos ahí, un nombre. También va a tener un apellido. Vamos a tener un apellido que va a ser un varchar de 25. La primary key también va a ser el ID dentro de esta tabla. Va a tener un departamento también. Hay que crear acá un nuevo campo. Pueden seguir también lo que dicen las diapositivas. Yo les estoy cambiando un poco los campos, como para abreviarlo un poco. Ustedes sigan las diapositivas si es que quisieran así. Yo voy a ocupar el teléfono, que va a ser varchar de 25, y acá voy a crear un departamento ID. Departamento ID, que va a ser de tipo int y va a ser not null. Lo voy a poner de tipo int y que sea not null, y ese va a ser un foreign key. Bien, voy a agregarlo acá también. Voy a tener una clave foránea. Foreign key, que va a ser departamento ID. Departamento. Si alguien no me va siguiendo, me avisa, así repasamos un poco. Y este hace referencias, departamentos. Este hace referencia a la tabla de departamentos y en el campo ID. Bien. Hacemos esto y por último cerramos la creación de esta tabla. Ejecutamos la consulta y ya tendríamos creada también la tabla empleados. Bien. Tienen también en las diapositivas para que ingresen registro dentro de esa tabla. Yo a ese paso lo voy a obviar para que avancemos un poco más y tengamos tiempo luego de poder realizar alguna actividad dentro de la clase y veo cómo van, si han podido instalar todo y si están al día con eso. Bien, vamos a crear la siguiente tabla. Creo otra tabla más. Yo voy a copiar lo que ya teníamos. Es medio repetitivo esto que estamos realizando. Y es la tabla clientes. Bien, voy a crear la tabla clientes. Esta tabla va a tener un ID, un nombre, un apellido. En vez de, tiene un teléfono también. Y la primary key va a ser el ID. No tiene ningún foreign key, así que esta línea la puedo borrar. Vamos a dejar esto. Esto no va tampoco. Tiene un teléfono, podríamos ponerle también el email, que sea un varchar de 30, por ejemplo, para indicar el email y que sea not null. Bien, de esa manera también creamos entonces la tabla clientes y la podemos ejecutar. Bien, tenemos cliente que tiene un ID, un nombre, un apellido, un teléfono, un email, y la primary key es el ID. Podemos también insertar valores dentro de esa tabla, y por último vamos a crear la tabla autos. Bien, vamos a pasar esto y vamos a crear aquí
la última tabla que nos queda dentro de las diapositivas, que como les decía están en inglés. Si ustedes quieren la pueden cambiar, y si no, trabajarla tal cual como están ahí. Vamos a crear la tabla autos. Bien. Esta tabla tiene también un ID, pero tiene también otros campos más, que es un cliente ID, cliente ID, que va a ser de tipo entero y que el valor es not null. También tiene asociado un empleado ID, que también es not null. Puede tener un modelo de auto, que es lo que tenemos ahí, el estado en el que se encuentra el auto, que va a ser como una breve descripción, y vamos a agregar acá otro campo que sea el precio. ¿Bien? Le pongamos el precio que sea de tipo double, ¿les parece? Que sea double. Perfecto, se puede. Bien. El primary key va a ser el ID, como habíamos indicado, y también va a tener unos foreign key, que son el cliente y el empleado. Bien. Vamos a poner acá un foreign key. El foreign key que tenemos es el cliente ID, que hace referencias a la tabla clientes en el campo ID. Bien, ponemos una coma y tenemos que hacer lo mismo para el empleado. Tenemos este campo que es empleado ID, que hace referencia a la tabla empleados en el campo ID. Y con eso termina, y deberíamos simplemente ejecutar la consulta para que se pueda crear esta tabla dentro de nuestra base de datos. Bien, entonces acá podemos hacer un stmt.close y un con.close. Bien. Y corremos el programita y vemos qué es lo que ha pasado. Se conecta a la base de datos y nos salen una serie de errores. Nos salen una serie de errores. Esto puede ser... Podemos fijarnos también dentro de nuestro workbench qué es lo que se ha creado dentro de autos. Si hacemos un refresh all, podemos ver que se ha creado solamente la tabla de departamentos con las columnas que hemos indicado, y las demás tablas no se han creado, así que por ahí va el error. Se ha creado entonces la tabla de departamentos, que es esta. Hemos llegado solamente hasta ahí, y se han cargado los registros de esa tabla. Bien, y después estamos creando la tabla de empleados, que esta ya no se creó. Habría que ver los errores que me fueron saliendo, ¿sí? De todas maneras, ahora lo vamos a salvar. Bueno, eso es lo que nos pedía dentro de las diapositivas, y es lo que teníamos que hacer para el día de hoy. Hoy estamos viendo, ya vimos en la clase anterior, cómo consumir datos de la base de datos de nuestra aplicación Java, y hoy estamos viendo cómo introducir datos a una base de datos desde Java, ¿sí? Esto lo tienen todas las diapositivas. Ustedes después, si quieren, pueden seguir el paso a paso, agregando ahí cada uno de los registros. Bien. Van a ir creando cada una de las bases de datos, cada una de las tablas. Habría que hacerlas por separado, me parece, a cada una. Ya las voy a probar yo después.
Y después acá llegamos, una vez que tengamos ya creadas nuestras tablas dentro de la base de datos AutoJob, que es la que acabamos de crear, podemos llegar a obtener este que es el diagrama entidad-relación de la base de datos que nosotros estamos trabajando, o de cualquier base de datos en realidad. Con MySQL tenemos acá un link que nos lleva a una página que nos muestra cómo generar el diagrama entidad-relación, este DER que yo les mostraba recién, a partir de una base de datos, ¿sí? Básicamente, lo que les va a mostrar es lo siguiente, ¿sí? Después ustedes pueden seguir el paso a paso. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer con Word, con la tabla Word. Bien, me puedo posicionar dentro de mi base de datos Word. Nos vamos a database y dice Reverse Engineer. Hacemos clic ahí. Aquí es simplemente hacer Next. Next, y acá le indico que quiero que me muestre, me haga el esquema, pero de la base de datos Word. Puedo hacer clic ahí, y finalizamos. Se ejecuta, y vamos a ver cómo me va a mostrar ahora el esquema de mi base de datos. Bien, este es el caso de la base de datos Word. Yo puedo hacer una reingeniería, y a partir de la base de datos, obtener el diagrama entidad-relación de esa base de datos. Bien, este es el diagrama entidad-relación de la base de datos Word, que es la que pudimos nosotros la clase pasada importar y trabajar con ella. Bien, acá entonces esto lo voy a borrar. Ahí vimos cómo podemos llegar a eso. Bien. Era simplemente para mostrarle que podemos hacer una reingeniería de nuestra base de datos y llegar a obtener el diagrama entidad-relación. Bueno, todos esos pasos los tienen acá en este link que tenemos dentro de la diapositiva. Yo se los mostré como para cortar un poco, y podemos llegar a obtener el diagrama entidad-relación a partir de una base de datos, que es lo interesante de esta cuestión. Bien. Por último, lo que queríamos aclarar y repasar es que nosotros vamos a poder actualizar, modificar y eliminar datos, ¿bien? Realizando diferentes consultas de acuerdo a la necesidad que estemos necesitando en determinados ejercicios, ¿bien? Acá tenemos, por ejemplo, que para actualizar o insertar datos dentro de nuestra base de datos, lo que vamos a hacer, siempre vamos a utilizar el statement y el método de executeUpdate, y le vamos a pasar el string en el cual nosotros tenemos escrito la consulta, ¿sí? Siempre va a ser el mismo mecanismo. Lo único que va a variar es la consulta que nosotros le vamos a pasar a ese statement executeUpdate. En el caso de hacer una inserción de datos, acá tenemos, por ejemplo, un insert into dentro de la tabla de alumnos, y le ingresamos un par de datos. Bien. Para modificar se utiliza el comando update, que es el que yo les comentaba en la clase anterior. La consulta es update from alumnos, indica la tabla en la cual nosotros queremos modificar algún campo. Dame un toque. Perdón, sorry. Bueno, para actualizar, les comentaba, utilizamos el insert into, por ejemplo, para insertar datos, o el create table si vamos a crear una nueva tabla. Y después también para modificar vamos a utilizar el comando update, y la consulta para ese update sería, como vemos acá, un update from, indicamos la tabla en donde nosotros queremos modificar el campo, y ponemos set, y acá por ejemplo tenemos sexo igual a h, en donde el exp es igual a 12.85. Bien. También podemos eliminar un registro de una tabla, y para eso se utiliza la sentencia delete. Bien, se escribe como delete from la tabla de la cual queremos eliminar, y se pone una condición, y acá por ejemplo nos está diciendo que eliminemos el campo que tiene de la tabla alumno, que tenga exp igual a 12.85.
Bien, esas son las diferentes consultas que podemos hacer. Yo les decía siempre que lo mejor es probarlas primero en MySQL y después recién traerlas a Java y ejecutarlas. Bien, esto es todo lo que vamos a ver dentro del módulo 4 que hoy finaliza, pero tenemos el trabajo práctico para realizar. ¿Sí? El trabajo práctico lo tenemos acá, lo tenemos dentro del Moodle, así que ustedes me imagino que ya lo descargaron. Estábamos viendo que tenían que instalar primeramente el driver dentro de su proyecto Java, que es lo que ya vimos en la clase anterior y en la de hoy, así que seguramente ya lo tienen todos. Y tenemos diferentes ejercicios. Bien. Tan medio largos ejercicios como para poder tenerlos, pero bueno, vamos a ver. Yo voy a plantear que hagan ustedes el ejercicio 2, ¿sí? Y el ejercicio 4, ¿sí? El 3 lo vamos a dejar para que lo hagan después ustedes, porque primero tienen que lograr crear las tablas dentro de la base de datos AutoJob, ¿bien? La propuesta que les hago, eh, ya vamos a llegar al 5, dame un toque, todavía no estamos ahí. Yo lo que propongo ahora es que hagamos para la clase el ejercicio 2 primeramente y luego el ejercicio número 4. ¿Sí? El 2 y el 4 es el que vamos a realizar todos. El ejercicio 5, bien, ya sé por qué te da error, Franco, porque no te permite eliminar registros que tengan involucrados una clave en otra tabla, ¿sí? Y como la tabla asignatura tiene registros involucrados, porque tiene foreign case en otras, no te lo va a permitir eliminar. Así que bueno. El ejercicio 6, también yo hoy cuando vi el práctico veo que no está la narrativa, así que tampoco lo vamos a poder realizar, pero nos queda el 7 y el 8 que están bastante buenos. Bien. Ahora, para que ustedes resuelvan, yo los voy a dividir en grupo y propongo que hagamos el ejercicio 2 y el ejercicio 4. Yo voy a ir ingresando y viendo cuáles son los inconvenientes que están teniendo, si a ver si los puedo ayudar, si es que alguno no pudo instalar algo o queda algo, ¿sí? El 6 no se puede realizar, el 5 ya vamos a ver cómo lo vamos a contemplar para la próxima clase, seguro le traigo respuesta. Pero el 6 directamente no tenemos la narrativa, así que no sabemos sobre qué nos vamos a basar. El 6 sí o sí no lo podemos realizar. Ustedes tienen lo mismo que yo, no hay una narrativa, así que no podemos realizar nada sobre eso. Bien, ahora los voy a dividir en grupo. Vamos a resolver el ejercicio número 2 y el ejercicio número 4. No están muy complicados, así que creo que van a tener éxito. Lo que más me interesa ahora es ver cómo están ustedes trabajando, si es que pudieron instalar o no las cosas para poder trabajar. Voy a crear un par de grupos y ya voy a ir ingresando a cada una de las clases, ¿sí?
Ve, me dice, ¿qué pasó? Se ha detenido la función de compartir pantalla porque la ventana compartida está cerrada. ¿Se cerró? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo está, ¿Cómo está profesor? yendo con el ejercicio? Eh, Estábamos viendo acá que pasa que no sé qué le pasó al SQL de Javier. Ah, Javier está con inconveniente. A ver, Sí, compartí, ¿no? Ahí profe, está. Sí, yo había hecho lo que usted hizo la clase pasada, yo lo había hecho ya, ajá. pero ayer y ahora cuando la abrí me apareció así, yo no sé cómo hacer para que me aparezca la base de datos que ya subí, esa la que usted hizo en el ejemplo la vez pasada. Lo que veo es que no tenés creada una conexión tampoco a la base de datos. Ah, no, de acá. Ujú. Sí, a ver, pero en realidad en MySQL Connection, un más, sí, también desde ahí. Ah, Eh, con el más, perdón, con el más, acá. sí, es lo mismo, cualquiera de las dos opciones es la misma. Ahí. Ah, perdón. Le Profe, pones pues el yo nombre te... a la conexión. Ah, bien, bien, Qué eso te raro, quería. che, que se te haya borrado. Se te borró. Yo creo que sí, ayer lo hice y no sé si me salió, pero no me tiré error y, o sea, yo le explico, yo también estaba utilizando, yo utilizaba antes el SAMP, luego lo que hice fue Ah, instalar el MySQL Workbench, es lo único que hice yo, pero en el bueno, SAMP sí lo conecto y todo así, ¿no? ok. O sea, el MySQL. Bueno, ponele base y, No, ok. más. Haz un test connection si querés para probar tu clave. Mm, Dice incompatible a Continue versión. anyway, aprieta ese botón. Ujú. El usuario es root. Ok. Está bien, no tengo power. Sí, ok. Y ok, ponele también. Acá en el botón este. Hace doble clic ahí y ahí te debería pedir la clave, pero no te permite. Ah, Es incompatible, dice, la versión del servidor con el protocolo de conexión. Y probá de cerrar y volver a abrirla. ¿Alguien más tiene para compartir pantalla? No había visto este error. Ahí está. Bueno, ahí te lo abrió. Y vos ya Sí, tenés la entonces base. sí lo creo ayer. Sí, este es el Word. Bueno, y en las tablas tenés creadas las tablas. Sí, ayer no me salió error, pero como no entendía ahora cuando la abrí qué es lo que pasó. Ok. Y desde el Eclipse es que tenés que trabajar con el ejercicio 2 y el ejercicio 4. Bien, profe. Ahora voy a abrir el Eclipse. Ahí ya lo abrí el Eclipse. Ya. Lo comparto el Eclipse ahora. Cambio y comparto. Claro, si ya lo tenés abierto, lo compartís y desde ahí es donde ustedes tienen que hacer el ejercicio número 2. Les pide... ¿A dónde tengo el práctico? Dame un toque. El ejercicio 2 y el 4 que les planteé para que lo resuelvan ustedes. El ejercicio 2 le pide que muestren el nombre, el código y la población, ¿sí? Y ahí te muestra el ejemplo de cómo tenés que mostrarlo. Bien, vos ya Sí. tenés el nombre, el código, te falta solamente mostrar la población. O sea, en la consulta deberías también, ahí Es de lo que Rodrigo. usted dice la clase pasada que yo estaba viendo eso. Claro, bien. Ahora si vos ves en la consulta el ejercicio, no sé si los compañeros quieren habilitar el micrófono también, intervenir y darle una ayuda ahí a Javier. Creo que está Sí, bastante por favor. entendible, es más o menos lo que ya tenés hecho hasta ahí. Tenés que cambiar la consulta SQL que estás realizando, porque ahí solo estás mostrando el nombre y el código, ¿sí? Pero acá también tenés que traer el otro campo que es population, que es la población. Population. Dentro de la consulta SQL, tenés que seleccionar el nombre, el código y population. Sí.
Acá tengo que agregar entonces, profe, ¿no? En la consulta, primeramente. Primero en la En la consulta. línea 16, Ujú. Sí, acá. dentro del country sería coma, y ahí iría population. Claro, antes de from, tenés que poner coma, population, antes del from. Vos vas a seleccionar desde la tabla country los campos nombre, código y population. ¿Sí? Eso es lo que estás indicando ahí. Sí. Bien. Y ahora ya lo tenés a esos campos. En un campo tenés el nombre, en otro el código. Te faltaría tener otro campo para la población, que es un tipo long. Fíjate dentro del workbench qué tipo de datos es la population. Creo que es long, si no me equivoco. Es un dato de tipo long. Mira, abrí el workbench, si querés ponerlo acá, Sí, sí, compartilo. lo voy a compartir. A ver, Workbench, ahí está. Le di clic acá. Si vas a la columna, tenés ahí population, Sí, hacele clic y te dice que es un int. Es un tipo de dato int. Bien, entonces volvete al Eclipse y tenés que recuperar ese campo. acá entonces get in sería. Claro, pero el código también lo necesitas, no tenés que borrar nada de lo que tenés hasta ahí. Sí, Tenés no lo que, iba a copiar. sí, otro campo en donde sea de tipo int y le pones el nombre que quieras y después lo único que te faltaría es mostrarlo por pantalla. ¿Sí? Eso en cuanto al ejercicio 2. Y para el ejercicio 4, lo que te pide es que agregues 3 alumnos y un docente en los registros de la tabla persona. Algo Bien. está mal. Eso del ejercicio 4 va a ser aplicando lo que vimos hoy. Bien. Sí, acá sí era get string. Claro, en realidad es get in, ¿no? Está bien lo que estás poniendo, porque es un campo de tipo entero, populate. Mira, rs punto get int, ¿sí? Y ahí le indicas la columna population. Voy a quedarme con que ustedes terminen este ejercicio, así después lo compartimos en clase. Te falta que cambies el tipo de dato, que no es un string, ¿sí? Cuando lo estás definiendo es un dato de tipo int. Bien, y ahora solo te faltaría armar el mensaje en el formato que te mostraban ahí. Primero va el código, 2 puntos, el nombre del país y la cantidad de habitantes y la palabra habitantes. Este ya estaría entonces, este no, profe. Claro, pero Falta, ahora tenés que mostrarlo en el formato que tenés ahí en pantalla. Primero, System Out Println, lo primero que tenés que poner es el código. O sea, el país va después. Para. Andate ahí tenés código. ¿Viste acá en la línea 23? Quédate con ese. Quédate con la línea 23, la 22 borrala si querés. Sí, Hay que darle el formato que tenemos en el ejercicio, ¿sí? Ese formato lo primero que hace es mostrarte el código, ¿sí? sí. O sea que deberías borrar esto que dice código. ¿Esto? No todo, sino no, 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 solamente... no. A ver, los chicos, Solo, ayúdenlo, a ver si... solo Sí, lo que está entre comillas. Sobre la línea 23 que dice System Out Println, abrí la comilla, no, desde la comilla que se abre,
hasta la comilla que se cierra. Tiene que quedar solamente el código con minúscula. La palabra código nomás te tiene que quedar ahí. Claro. Ahí está. Exactamente. Ahora, más, abrimos y cerramos comillas, van unos 2 puntos. Dentro de esas comillas van 2 puntos. Es darle el formato que tenés en el trabajo práctico, no sé si lo ves. 2 puntos. Ahora sí, ahora estoy por el trabajo práctico. Dale. Eh, Después eso lo tenés que concatenar con el país, la cantidad de habitantes, que ya tenés el nombre del país, el name, la cantidad de habitantes lo tenés en population, y después agregarle un string que es habitantes. sí, país ahora. País, que sería ¿cuál? ¿Populación? Ahora name. Ahora name, claro, ahí te está dando el compañero, eso, se está por apagar la compu. Código name, Más population. Más population. Y Más. ahora sí, correlo, y esto debería mostrarnos en el formato que nos estaba pidiendo el ejercicio. Correlo al ejercicio. ¿Ves? Ahí tenés ya en el formato que nos pedía. ¿Vale? sí, profesor. De 10. Bien, perfecto. Ahora les queda resolver el ejercicio número 4, que es usando el execute update con el STMT. Ese guárdenlo, y que yo se los voy a pedir a ustedes, son el grupo 1, para cuando estemos en la sala principal, compartimos este código, ¿dale? Sí, Les profesor. queda que ahora Claro, profesor. continúen ustedes con el ejercicio 4. Ahí tienen que cambiar la URL de la base de datos, porque ya no vamos a trabajar con la base de datos Word, sino que vamos a trabajar con la base de datos Universidad, y lo que hay que hacer simplemente es insertar 3 alumnos y un docente dentro de la tabla de personas. ¿Sí? Es el ejercicio número 4, el trabajo práctico. Los veo enseguida, chicos. Bien, profesor, gracias. Profe, gracias. Ah, no, alumno, o qué, No, profesor. persona. Ajá, Ah, y qué profesor. sé yo. Demasiado joven, dice. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les está yendo? Están en Buenas el noches. ejercicio 4. ¿El ejercicio 2 ya lo realizaron? No, Profe. porque Ah, no me hace la consulta acá. from country where name Argentina. Quizás que no está Argentina, yo no entré a ver el registro. Borrale el where y que te muestre los demás países. No te pedía que te muestre de Argentina, solo era el formato. Sí, me piden un país. No, realizar una consulta para conocer la tabla country, los atributos nombre, código y población, y formatear la información para que te muestre como el ejemplo que tenés ahí, pero te tiene que mostrar de todos los países. Ah, de todos. Bueno, Así entonces sí, es que, más fácil. sí. Sí, es que en la parte de la consigna decía de ese país. Y formatear la salida para que la información detalle el código del país, el nombre y la cantidad de habitantes de ese país. Ejemplo, Plum, Argentina. No sé si dentro de esa base de datos está Argentina. Sí, pero no, por alguna razón no hace la consulta así. Y te fijaste que esté bien escrito, viste que... Sí, pero no lo hace. Ya la otra vez también quise intentar hacerlo y no, Mira. tampoco. Acá no me Bien. acuerdo, no son tal error. Eh, este Te recién lo sale. hice. Mira, yo lo que creo que la población no es de tipo long, sino es de tipo int. Fíjate bien en la tabla Word. Oh, parece que este recién lo hice, si salió. No sé por qué ahora no. lrs.net. Pero sí, veamos si con int. A lo mejor. No. Get the string code.
Recién lo hice, no sé por qué ahora no sale. Ah, no te logro ver el error. A ver dónde tengo algo. Pasa que yo no instalé el Workbench en la otra compu, entonces solo estoy trabajando de la que le estoy mostrando. Porque eran muchas cosas, ¿va? Para instalar. A ver, Vamos atrás, atrás, tenés atrás, 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 atrás. Ahí. Cineware from country, Ay, perdón. from country. Y a ver, No. Sí, no, sí, no. Ah, no, ahí está. Parece que el otro me marcaba el error. Jeje, ahí está. dale. Bueno, no es el formato que te piden igual, ¿no? Sí, es Pero cierto bueno, que es sin está esto. cerca, está cerca. No es tan complicado ese ejercicio, y bueno, si pueden ir terminando el 4, yo mientras tanto voy pasando por otro grupo. Los veo enseguida. Bueno, Bueno, gracias, profe. Y con el 4, ¿cómo van? No sé si le tienen alguna consulta respecto ahí del están. 4. Claro, Eh, exactamente, el código, el país, la cantidad de habitantes. Bien. Lo usamos de ejemplo, Estaba profe. cargando los datos. ¿Cómo? No está Argentina, me parece. Eso es. Va, yo no lo vi. La verdad que no tuve tiempo de chusmear mucho de Ah, TTP, pero me parece que no está Argentina. No Bien, nos tienen y en cuenta. sí, no sé dónde habrán sacado esta base de datos. Son bases de datos de ejemplo para que podamos trabajar, pero la verdad que ando con un millón de cosas, así que no tuve tiempo de ver nada de esto. Y ahí están con el 4, están agregando valores a la tabla de persona. Perfecto. Bueno, ya los veo enseguida, chicos. ujú. Bueno, profe. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? Hola, profe. ¿Cómo van con el Acá ejercicio? con el 2, esto es lo que más o menos Ajá. lo terminamos. Bien. Hasta Es ahí parecido a lo vas. que, sí, Está bien hecha la consulta y ahora solamente te faltaría. Y esto te funciona perfecto. ¿Lo sí, corriste? sí, acá abajo lo estamos corriendo. Ujú, buenísimo, Estamos viendo que exactamente. coincida con el enunciado. Sí, exactamente eso es lo que tenía que hacer. Qué alegría, che, tanto resolviendo el ejercicio como nunca. Parece que estaba Sí, media fácil esta parte, ¿eh? esta partita sí, no, pero sí. Eso no va a Ejercicio cambiar 4, nunca. Lo único que cambian ajá, son las consultas que hay que hacer a la base de datos. esto me preguntaba yo si sí o sí siempre tiene que estar así, Sí, sí, porque son constantes son que constantes. siempre vas a necesitar para la conexión con la base de datos. Lo único que puede cambiar es la DB URL, que es la URL de la base de datos con la que estés trabajando y que va a cambiar el nombre de la base de datos en De la realidad. base de datos. Después el usuario que vas a usar va a ser siempre el mismo y el password también va a ser siempre el mismo. Y el driver también, lógicamente. Perfecto. Bien, perfecto. Les quedaría Por el solamente... ejercicio 4 todavía no, no El lo terminamos, ejercicio 4 es haciendo uso... profe. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les fue con los ejercicios que planteamos?
¿Pudieron revisarlo? ¿Tuvieron algún problema? Luis, Emanuel. ¿Qué onda? ¿Pudieron hacer algo, chicos? Ah, dale, Luis, no hay problema. Bueno, ya nos vemos todos en la sala principal, y ahí ya los vemos a todos. Ok, volvemos a la sala principal. Por lo que estuve viendo por los grupos, la mayoría logró hacer el ejercicio 2 y en el 4 iban bastante bien encaminados todos los grupos. Bien, lo vamos a ver ahora al ejercicio dentro del Eclipse. Así ya lo tienen todos. Creo que era el grupo 1, donde estaba Javier, puede ser. Si se anima a compartirme, así vemos desde ahí lo que él hizo. Así me baso en eso que hicieron ellos. Bien, es la resolución lo que vamos a ver ahora del ejercicio número 2. Sí, por favor, Javier Soto creo que es, si me quiere compartir lo que hicieron en su grupo, así lo planteamos para toda la clase. Yo voy a dejar todo esto que nos sirve hasta aquí. Esto no. Ahí está, profesor. Ok, ahí lo vemos. Acá tenemos la resolución del ejercicio número 2, ¿verdad? Acá es medio complicado, te perdés. Desde la consulta vamos a ir. Bueno, el ejercicio nos pedía que mostremos en el formato que nos mostraba ahí, donde nos muestra el código, el nombre del país y la cantidad de habitantes que tiene, ¿sí? La consulta que hay que hacer al SQL es entonces el select, name, y código y población desde la tabla países. Eso lo ponemos dentro de un result set, creamos un objeto result set, ¿sí? Lo llamamos CRS y ejecutamos la sentencia SQL que acabamos de crear. Después la vamos a ir leyendo hasta que esté vacía, hasta que el result set esté vacío, y obtenemos el nombre, el código y la población, la cantidad de habitantes que tiene ese país. Y por último, lo que vamos haciendo es mostrando por cada iteración cómo está compuesto ese país con el código, el nombre y la cantidad de habitantes que tiene, ¿sí? Entonces, de esta manera, si lo ejecutamos, nos mostraría un error. ¿Por qué nos muestra un error? Porque estoy trabajando con AutoJob y acá sería Word. Esto es algo que tienen que tener en cuenta, que según la base de datos con la que estén trabajando, tienen que escribir la URL, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Bien, y es exactamente esto lo que teníamos que mostrar, ¿sí? Paraguay, el código, el nombre del país y la cantidad de habitantes. Perfecto. Recién veíamos en un grupo que no está Argentina, me parece a mí. O a ver, sí, no está Argentina, ¿eh? Empieza Afganistán, Angola, Andorra, y de ahí Armenia. Bueno, después la vamos a buscar, yo la verdad que no lo vi. Y luego teníamos también, si está, ¿y cómo está escrito? ARG. ARG. Bueno, porque justamente en el grupo de Tatiana es que no podían, no le funcionaba la consulta de buscar solamente Argentina. Este país.
Sí, ahí está, ahí lo estoy viendo. 37 millones era según esta base de datos, ahora seguramente cambió con el nuevo censo. Bueno, y del ejercicio número 4, no sé si alguno lo logró resolver para que lo veamos, y si no, seguimos avanzando un poco más. Dentro del trabajo práctico. En el ejercicio 4, lo único que había que hacer era insertar valores dentro de la base de datos universidad, dentro de la tabla personas. Bien, de todas maneras, bueno, este ejercicio creo que todos lo completaron, de todas maneras les voy a compartir el código en el chat. Es lo mismo que hizo, ya lo compartió de todas maneras el compañero Javier Sotos, así que está bien y está chequeado. Lo que sí les voy a ir compartiendo es el código de asistencia el día de hoy, para que vayan poniendo presente en la clase de hoy. Bueno, no sé si alguno logró hacer el ejercicio 4 para que lo veamos, o vemos otra cosa. A ver. No me ejecuta bien la consulta. En el 4. Ok. ¿Y querés compartir la pantalla, Franco? Así yo no tipeo todo lo que tenés. Si querés compartir la pantalla y vemos cuál es el problema que te está pasando. ¿Te animás a compartir? Dale, ahí esperamos que compartas vos y vemos desde tu pantalla directamente. Ahí dejo de compartirlo, dame un toque. Ahí está, ahora ya puedes compartir, Franco, y vemos cuál es el problema que estás teniendo, que no te deje ejecutar la consulta. Capaz que hay un atributo de más y por eso no funciona. Ahí vemos. ¡Wow! La letra de tu pantalla. Sí, estás con universidad, estás acá, bien. Acá, conectando a la base de datos, te conectas y le pasas un string que dice insert dentro de la tabla persona. No hace falta todo lo que tenés descrito ahí, DNI, nombre, apellido, todo eso, no es necesario. Directamente te vas a Values y le puedes poner todos los valores que vas a insertar dentro de tu tabla. Eso no va. Y execute update, SQL, close, close. Sí, está perfecto. A ver, ejecutala. Hecho. Y ahora si te mostramos el workbench, debería estar insertado dentro de la tabla persona ese registro, que es un profesor, tiene mis datos. Ey, no soy de 1980, no tengo 52 años. A ver, ejecutar y ahí te debería aparecer. No me veo, che. Select from, universidad. Posicionate sobre el navegador de esquemas y hace un refresh all, por favor. Y ahora Yo justo puse acá, este exception, para ver si es error en la consulta. pero sí Y debe siempre es funcionar. acá. No sé por qué. Y volvete al workbench. ¿Están bien todos los campos descriptos? Bórrate ese from universidad, deja persona nada más. Select asterisco from Bueno, en persona. este caso, a ver, no sé si será ahí. Que te actualice. No lo encuentra. Si ejecutamos acá, Eh, mismo error. tener un error en mi query. En la Ujú. consulta, claro, tenés un error. Volvete al Eclipse.
habría que tratar de ver, de resolver cuál es el error. Seguramente uno de lo que me parece a mí, que Ujú. deberías chequear, es si dentro de los valores que le estás pasando a la tabla de persona, no te estás olvidando de algún atributo o estás poniendo algún atributo de más. A ver, déjame uy, no tengo acá cómo chequear. Les comentaba hace rato en un grupo que yo instalé el Workbench solo en una de las máquinas que tengo, y justamente en la que le doy las clases. Ahí vemos la clase persona. La tabla persona tiene los campos. Cuando esto me abra, ahí vamos a ver. Tiene un campo ID, ¿sí? Que no lo tenés ahí. No, porque es autoincrementable, es Tenés que ponerle nulo entonces, como nulo. primero. A ver. Null, coma, bien. Después tenés un DNI, un nombre, un apellido 1, un apellido 2, una ciudad. ¿Vamos hasta ahí? Sí, son Una todos varchar. dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo y tipo. Bien, ahora Sí, correla, ejecuta la query. mismo error. Te sale error, qué raro. Y a ver, andate al Workbench a ver si ahí te lo cargó, como lo teníamos ejecutado de ese nulo. El espacio entre persona igual, ¿no? Claro, eso ahí te debería correr. A ver, correla ahí. Te sale un error. Ándate a la tabla, a la base. Usualmente suele pasar, cuando yo lo traté también la otra vez, pasaba porque Pusiste no le todos había los puesto campos. esto. Sí, Ujú. pero acá, ahora allá no sé. Bueno, Eh, bueno, Fran. Habría que ver cuál es el error, pero está bien planteado lo que estás haciendo. Ya lo vas a descubrir, seguro que es alguna cosa sencilla. y ahora también Eh, falta el eliminar. sí, el delete. Bueno, vamos a avanzar un poco más porque ya nos queda poco tiempo. Quiero mostrar unas cosas más y así lo terminemos por hoy. Voy a compartir yo pantalla nuevamente. Nos vamos a posicionar en el trabajo práctico. Bueno, el trabajo práctico es más o menos lo que estaba mostrando ahí el compañero. Basándonos en lo que hicimos en la primera parte de la clase, en donde utilizamos el statement .executeUpdate y le pasamos la consulta SQL que sirve para insertar datos o para crear una tabla. La resolución del 2, ahí te la comparto. La compartió de todas maneras ahí uno de los chicos, Javier Soto. Ahí te la paso, Julio. Bien, Jorge, disculpa. Bueno. Estamos entonces en el trabajo práctico, les decía, hicimos el 4. El 5 pueden probar haciendo delete en la tabla grado, por ejemplo, que, a ver, si quieren lo vemos. Lo vamos a ver desde el Workbench. ¿Sí? Dentro de universidad tenemos una tabla, tenemos diferentes tablas. Lo que estábamos viendo durante la clase de hoy es que podemos también eliminar, y para eliminar un registro, el comando que se utiliza es el comando delete, ¿sí? Se pone el campo, vamos a ver primero qué campos tienen, select asterisco from de la Profe, no se tabla ve. grado. Ah, bien, disculpa. Vamos a hacer un select asterisco, ¿sí? Desde la tabla grado de la base de datos universidad. Bien, esta tabla grado tiene un ID y un nombre, ¿ok? Tiene solamente dos campos. Entonces nosotros podemos eliminar uno de los registros, y para poder eliminarlos hay que utilizar el comando delete, ¿sí? From, ponemos delete from, desde grado,
en donde, por ejemplo, el ID sea igual a 2. Borremos o igual a 4, borremos el cuarto registro. ¿Sí? De esa manera, yo puedo ejecutar esta consulta, y ahora si vuelvo a mostrar todos los campos, ya el que tenía el campo, al campo ID 4, no lo puedo eliminar, algo pasó. Where ID, no veo nada acá. No me eliminó el campo 4 porque está contenido en universidad y asignatura. Este es un grave problema. Borremos el que tiene el ID 2. Quiero que veamos cómo se elimina. Bien, el ID 2 sí me lo borró porque no está relacionado con ninguno de los otros campos en algún otro registro, ¿sí? Entonces ahora si yo vuelvo a ver todos los datos dentro de mi tabla grado, veo que el registro número 2 se borró. Lo que mostraba recién, si yo quiero borrar el registro 4, me sale error porque está relacionado con alguna otra tabla, y por eso es que no me deja borrar, ¿sí? Esto es para resguardar la integridad referencial de la base de datos. Es por eso que no nos deja eliminarlo a ese campo. Habría que hacer un trabajo mucho más engorroso para poder eliminar un registro de ese tipo. Bien, eso es algo que quería que veamos antes de que terminemos. Después tenemos también, vamos a ver qué más hay en el trabajo práctico. Como ven, no está muy complicado, lo único que tienen que hacer es probar consultas y después escribirlas desde Java y ejecutarlas. En el ejercicio número 7 es el que hicimos en la clase anterior, que hicimos todas estas consultas en el MySQL. Así que creo que la van a poder hacer, ahora solamente la tendrían que implementar desde Java. ¿Recuerdan este ejercicio que hicimos en la clase anterior? Son las mismas consultas que hicimos en la clase anterior, nada más que ahora la van a hacer desde Java. La clase anterior la hicimos desde el SQL. Y por último, tenemos el ejercicio 8, que es usando la base de datos Word. Hay que sacar cuáles son los países que existen en la base de datos. Bien, podemos resolver ese ejercicio como para que vean cómo sería, ya que lo tenemos acá. ¿Cuáles son los países que existen en la base de datos Word? Podría hacer una consulta que me muestre solamente los nombres desde la tabla países, que se ejecute, y aquí simplemente que me muestre el nombre. ¿Sí? Esta sería la consulta que habría que realizar para este inciso 1. Bien, si lo ejecutamos, no está muy complicado, lo único que cambian son las consultas que hay que hacer y la forma de mostrar los mensajes. Y acá me debería ir mostrando uno a uno los países que existen dentro de la base de datos. ¿Sí? Ese creo que está entendible. Después hay otro, ¿cuántos son los países que existen en la base de datos? Bien, yo les mostraba el otro día en el Workbench que nosotros podemos hacer un select count para que nos cuente la cantidad de registros que tenemos dentro de una tabla, ¿sí? Un select from country. Y de esta manera, si yo me paro en la base de datos Word, esto me va a contabilizar la cantidad de países. Esta consulta se las voy a compartir, así ustedes recuerdan cómo se hacía. Bien, ahí se las comparto. Con el count, ustedes pueden devolver la cantidad de registros que tenemos en esa tabla. Y así sucesivamente van a tener que ir resolviendo cada uno de los ejercicios, de los incisos que tenemos acá. El siguiente le pregunta cuántos son los habitantes de cada país, que es similar a lo que hicimos recientemente en el ejercicio 2. ¿Cuál es el país que tiene más habitantes? Ahí van a tener que guardar, así como mostrábamos al principio, cómo resolvió Franco el ejercicio, en donde fue sumando la cantidad de habitantes. Ahora deberían guardar los habitantes del primer país en una variable, y esa después irla comparando.
Si el registro que están comparando es mayor, lo van actualizando y van comparando así sucesivamente y hasta que llegan a finalizar la iteración dentro de un ciclo while y muestran el país con mayor cantidad de habitantes. Y después también tienen que trabajar con los datos de la provincia. ¿Cuál es el número total de habitantes en el mundo? Es lo que ya nos pasó al principio de la clase Franco, así que ya lo tienen también. ¿Cuáles son los lenguajes? Son diferentes consultas que van a tener que ir haciendo, pero creo que no tienen mayor dificultad, ¿sí? Así que bueno, tienen mucha tarea para realizar el fin de semana, así que Profe, ponerle pilas. Sí, ahí lo arreglé. ¿lo arreglaste? ¿Te Sí, funcionó? ¿Cuál era el sí, problema? era que la fecha estaba al revés. Como está en inglés, empieza por año, luego por mes y luego por día. Sí, me parecía que era algo de algún atributo que fallaba. A ver, mostranos, te dejo y comparta la pantalla, así lo vemos. Queda ahí. A verlo. Bueno, Es ahí el re compañero está compartiendo lo que es la resolución del ejercicio 4, en donde está insertando valores nuevos dentro de la tabla persona en la base de datos universidad. ¿Sí? Le ingresó valores nuevos. Si querés cambiarle ahí o hacer el nuevo profe. Sí, pero lo hacemos así, qué sé yo, no sé. Ok, ponele los nombres que quieras y Y- lo importante es que corra. Bien, ahí él seteó para poner sus datos y lo puso como de tipo de persona alumno. Lo que va a hacer a continuación es correrlo, ejecutarlo al programita. Y Otra vez mi error. porque es Debe ser porque alumno, no tiene- alumnor. Vos pusiste alumnor en la última, me parece. Ahí. Alumno, sí. ¿Y ahora Ah, dónde está el error? Cachin 10. bueno, ¿y no te falta el null? ¿No te pedí el null? No, ahí está. Ahí está. Ah, Bien, no y pueden tener los mismos entonces valores ahora aparentemente. demostranos en el Workbench que se te agregó tu registro de vos que sos como alumno. Ahí quedó. Bien, y ahora si vemos en el Workbench, vemos que la base de datos se actualizó y aparecen los datos de él. Y bueno, los del que había creado anteriormente. Eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio número 4. Si querés compartirle a tus compañeros el código, así también ya lo tienen. Y bueno, les queda resolver los demás ejercicios, no están muy complicados como yo les decía, así que tienen tarea para el fin de semana. Ahí Franco les acaba de compartir la resolución del ejercicio 4. Y bueno, nos vemos el día lunes, chicos, entonces. Buen fin de para todos. Trabajen mucho, ya la semana que viene empezamos con el módulo 5, me parece. Vamos a avanzar un poco más con el curso. Así Profe, que estemos listos. Sí. el tema del proyecto final, Eh, porque se- me comentaban que hay cursos, hay comisiones que ya armaron los grupos y no sé qué. Mira, no sabía nada yo todavía respecto del proyecto final. Sí sé que están trabajando en los temas que se van a presentar, pero Ujú. creo que todavía no, ¿eh? No hay nada todavía pactado ni hablado. Ah, bueno. Bien, bien. Seguramente ya la semana que viene empecemos a hablar un poco de eso, ya nos queda un mes o un par de clases, y justamente el viernes tenemos reunión con los demás profes, así que seguramente la semana que viene traemos novedades. Bien. Bien, chicos, nos vemos el día lunes. Buen fin de para todos. Chao, profe, nos vemos. Chao a Vamos, todos. profe. No, profe.